periodistas acreditados a la Casa Grande del Pueblo. En días pasados habíamos hecho referencia a que la visita de el alto comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relator para Bolivia, Francisco Eguiguren, de nacionalidad peruana, se iba a dar en momentos en los que Bolivia vive un régimen plenamente democrático y una democracia absolutamente consolidada, fortalecida y en proceso de profundización. Habíamos dicho que acá en Bolivia el señor Eguiguren se iba a encontrar con un país no solo estable desde el punto de vista político y social, sino también desde el punto de vista económico. Han pasado unos días desde aquella oportunidad. El señor Eguiguren ha mantenido una serie de reuniones con distintos sectores sociales en varias ciudades del país. Estuvo en la ciudad de La Paz, estuvo en Cochabamba, ahora en Santa Cruz, y se confirma aquello que habíamos indicado, que la opinión del señor Eguiguren, luego de esta corta visita a Bolivia, iba a ratificar la vitalidad de nuestra democracia y que todos los derechos en Bolivia están plenamente respetados. Y fíjense que además de esto, que lo esperábamos, el día de hoy se da una noticia que confirma también que muchas de las afirmaciones que voceros de la oposición han estado planteando en relación al tema de la reelección, dijeron en su momento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iba a aprobar medidas cautelares, mismas que pondrían en suspenso aquello que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia determinó en referencia a la reelección. El día de hoy, el señor Eguiguren, en varios medios de comunicación, pero fundamentalmente en este periódico de circulación nacional Los Tiempos, que refleja la noticia de que la CIDH rechazó pedido de cautelar la reelección de Evo. Eso está en portada. Veamos que está en interiores. La CIDH desestima medidas cautelares contra la reelección. Vale decir que en palabra oficial del alto comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, no hay ni va a haber ningún tipo de medidas cautelares contra las decisiones soberanas, constitucionales, plenamente legales de nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ha determinado, mediante una sentencia que es inapelable, que es definitiva, que causa estado y que es de obligatorio cumplimiento, que la reelección del compañero Evo Morales es posible. Y aquellos anuncios que hacían voceros de la oposición, anuncios alarmistas que hoy se develan falsos respecto a que el sistema interamericano iba a aplicar medidas cautelares contra la reelección, hoy vemos que es absolutamente falso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos desestima medidas cautelares contra la reelección. Como gobierno, nosotros creemos que se confirma día a día aquellos aspectos que hemos ido planteando, que el alto comisionado Francisco Eguiguren en su visita se daría cuenta de la vitalidad democrática por la que atraviesa nuestro país, que acá en Bolivia se respetan todos los derechos y que, por lo tanto, no cabe ningún tipo de medidas cautelares ni nada que se les parezca
respecto a nuestra democracia y a nuestro país. Eso se confirma plenamente en el día de hoy. Repito, periódico de circulación nacional, Los Tiempos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si podemos retroceder, desestima medidas cautelares contra la reelección. Este es lo que aparece en la versión digital. Vayamos a la primera, por favor. Ahí está, Los Tiempos. La CIDH rechazó pedido de cautelar la reelección de Evo. Noticia de primera plana en un periódico de circulación nacional que seguramente con el correr de las horas varios otros medios de comunicación también van a reflejar. Pero el señor Eguiguren no solamente que se ha dado cuenta en su visita a Bolivia de estos aspectos, vayamos más allá. Tercera, por favor. Fíjense, periódico Página 7, periódico de oposición abierta al gobierno del presidente Evo Morales, que sin embargo no puede, aún en esa postura opositora que tiene, tapar esto que ha declarado el señor Eguiguren. Dice, Eguiguren destaca logro en la libertad de expresión. Esta declaración del señor Eguiguren está en la última página de Página 7. Está bien, está muy bien. Si es que decidieron no ponerlo en primera plana o en segunda, bueno, está muy bien. Sin embargo, expresa la opinión del señor Eguiguren en referencia a la libertad de expresión. Seguimos. Comisionado de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Bolivia hubo avances en derechos humanos. Creo que hay datos indudables. Vengo después de 10 años y uno ve un avance en políticas sociales, porque Bolivia siempre ha sido un país que tenía que luchar para ser un Estado, dijo el comisionado y relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fuente Sputnik. Seguimos. Francisco José Eguiguren afirmó que un primer logro fue el haberse reunido con total libertad, tanto con el gobierno de Evo Morales como con la oposición conservadora y diversos sectores sociales. Como habíamos dicho, cuando el señor Eguiguren comenzó su periplo por tierras bolivianas, dijimos, se va a reunir con todos los sectores en plena libertad. Y esos sectores podrán expresarse, como corresponde a una democracia, podrán expresarse también con plena libertad. Y así ha sido. El señor Eguiguren ha tenido reuniones en diversos espacios, ha estado en la Universidad Privada Boliviana, cuyo auditorio se llama Samuel Doria Medina. Estuvo ahí, estuvo acá en la Casa del Pueblo, tuvo también una reunión en el auditorio Bartolina Sisa. Tuvo reuniones en la Central Obrera Boliviana, sostuvo reuniones con el señor Carlos Mesa, con el señor Jorge Quiroga Ramírez, con el señor Rubén Costas, en fin, se ha reunido por tanto con todos los sectores sociales, se ha reunido con todas las corrientes políticas, con todas aquellas personas que expresan diversos puntos de vista, desde lo que es corrientes gubernamentales hasta lo que son planteamientos de oposición. Con todos ellos se ha reunido en plena libertad. Y eso, repito, confirma que en Bolivia vivimos una plena y absoluta democracia. Seguimos. Nuevamente, Francisco José Eguiguren también enumeró otros avances en derechos humanos que, según entiende, logró el proceso de cambio liderado por Morales, como reconocer un carácter plurinacional del Estado y la gran cantidad de dirigentes sociales e indígenas que participan en la vida política del país. Eguiguren, hay países que están con terribles violaciones a derechos humanos, no es la situación de Bolivia. 15 de agosto, ABI. Agencia Boliviana de Información. El alto comisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, dijo el miércoles que en el continente hay países donde se cometen terribles violaciones a los derechos humanos y afirmó que esa no es la situación en Bolivia. Vale decir que esta visita, que algunos opositores habían indicado
que iba a ser lapidaria para el gobierno, que iba a ser una visita que iba a poner en entredicho muchas de las cosas que venimos afirmando, que iba a ser una visita que vendría a demostrar el carácter autoritario del gobierno de Evo Morales, en fin, todo lo contrario. Justamente porque esas palabras de la oposición no corresponden a la realidad política y democrática del país. El señor Francisco Eguiguren, en plena libertad, se ha reunido con todos los sectores, ha verificado en el lugar, vale decir acá en Bolivia, la situación que atraviesa nuestra economía, nuestra sociedad, nuestro régimen democrático, y a partir de eso emite este tipo de opiniones que son importantes porque son enaltecedoras de nuestro país. Y bueno, nosotros queríamos en esta conferencia de prensa resaltar estos aspectos, pero fundamentalmente el primero, si volvemos a la primera lámina, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó pedido de cautelar la reelección de Evo Morales. Creemos que esa debería ser una noticia que esté hoy difundiéndose por todos los medios, por todas las redes, ya que precisamente se trata de informar al pueblo. Eso queríamos en referencia a este tema. Si hay preguntas sobre este aspecto, con todo gusto contestaremos. Adelante.